Punto principal. El gobierno de Macri no se hace cargo del problema. Esto es lo básico. Voy a hacer una pregunta que es retórica, pero que tiene la respuesta. ¿Dónde queda el Parque Indoamericano? Villa Soldati. ¿Dónde queda Villa Soldati? Capital Federal. ¿Quién es el jefe político de la Capital Federal? Mauricio Macri. No hay otro. Después uno puede ver que hay punteros políticos, que se lucra con las necesidades de los pobres, que hay déficit habitacional, pero inicialmente hay una responsabilidad política que es del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque el problema está aquí, no está en Jujuy, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en Neuquén, sino en la Ciudad de Buenos Aires. Y Macri, como es tradicional, cada vez que tiene un problema, mira para otro lado, no se hace cargo del problema. A ver, recordemos rápidamente, derrumbe en Villa Urquiza, no tiene ninguna responsabilidad, él dice. Después, en tragedia en el boliche de Beara, donde también hubo muertes, tampoco se hace responsable. Después, las escuelas se caen a pedazos, tampoco se hace responsable. Siempre la culpa la tiene otro, dentro de su propia jurisdicción. Ahora, ¿qué pasó? Lo de Villa Soldati, en el Parque Indoamericano, la situación adquirió otros ribetes, como mencionaba Fede, de la xenofobia. Pero ¿sabes qué? Me parece que hay un elemento adicional, o en todo caso a mí me gusta ampliarlo. No es solamente xenofobia. Lo que hay en el gobierno de Macri y que lo impulsan los funcionarios es pobrefobia. Le tienen fobia a los pobres y esa es la reacción y la política que implementa Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bajó, por ejemplo, 100 millones de pesos para el hospital Garrahan, pero ¿sabes por qué? Porque ahí van los pobres a atenderse. Entonces es pobrefobia lo que tiene Mauricio Macri, además de la xenofobia. Bueno, reitero, es tan amplio el tema, hay mucho... A ver, primer punto, se conocieron las cifras, el número del censo. El censo, finalmente. así es. Casi 6.000 ocupantes, 6.000 familias, que si se le suman los niños, los ancianos, lleva a 13.300 personas, censadas por el Ministerio de Desarrollo Nacional. Fueron 40 horas ininterrumpidas con 320 personas trabajando y se llegaron a ese censo. Esa información, ¿qué es lo que dice? El 95% de esa población proviene de las villas de capital, no del conurbano, teniendo en cuenta tanto de lo que se habló este fin de semana. Y vos sabés que de esas 13.300 personas, solo 878 personas tienen programas sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué atiende el gobierno de Macri a los sectores más vulnerables? Porque aquí se ve bien reflejado. Si vos tenés un sector bien vulnerable, donde están marginados, donde son pobres, ¿cuál es la atención del Estado a esa población? Y casi nula. Bueno, mi siguiente pregunta es, hoy aparecieron réplicas, si pueden llamarse así, de situaciones similares en otros parques públicos. ¿Cómo se entiende esto? Después, ¿cómo lo podemos interpretar? También en el Club Alvarinho, en Villa Lugano, bien, que está pegado a la Villa 15, en el edificio de una fábrica abandonada, un frigorífico en Bernal, y otras 3 que se intentaron y que no pudieron, en Jabón Federal, en el predio de la Policía Metropolitana y en una hilandería. Yo escuché el testimonio de una persona que estaba ocupando uno de estos lugares, en donde ella decía que a partir de ahí, ella, viendo cuál había sido el resultado de lo que había pasado en Soldati, esperaba de alguna manera obtener un crédito o una parcela, en fin, alguna situación que a ella le posibilitara el emprender alguna situación como propietaria de una vivienda. Bueno, ahí pasamos a otra faceta de lo que es este conflicto en Villa Soldati, que es un punto, la aspiración de la vivienda, de una vivienda propia. Punto 2, cómo son explotados por punteros o dueños dentro de las villas de emergencia, donde les cobran de 300, 500, 700, hasta 1.000 pesos por una habitación. Entonces, ante la expectativa, simplemente ante la expectativa, que aparece, bueno, y te llevan punteros o te lleva un delegado, decir, bueno, vamos y ocupamos un predio, y de esa forma evitas que te exploten por una habitación miserable. Ahora bien, yo no estoy diciendo que está bien la ocupación de un parque, de una fábrica o de cualquier predio. Lo que sí es que ahí hay un problema, y un problema donde el Estado tiene que intervenir, y en este caso el Estado porteño. Entonces,
Entonces, frente a un problema, lo que hay que hacer es intervenir, no decir no hay que hacer nada y en todo caso hablar del desalojo. Porque ¿sabes cuál es la traducción de la palabra desalojo para el gobierno de Macri? Es represión, no es otra cosa. Porque si no, uno se sienta a negociar con los delegados, se sienta a negociar incluso con el gobierno nacional para tratar de mejorar la situación. ¿Puede haber sectores cercanos a Duhalde que estén fogoneando esto, dado que es un método bastante conocido, como dice Aníbal Fernández, ha ocurrido otras veces? Hoy decía en la mañana Aníbal Fernández que él ya vio esta película, decía. A ver, yo no tengo información para decirte en forma contundente si hay punteros del dualdismo, si hay punteros del macrismo o si hay punteros del gobierno nacional, porque eso es parte de este juego político que han entrado el gobierno nacional, el dualdismo y también el macrismo para tratar de echarse las culpas y las responsabilidades. A mí me parece que aquí hay que ver el problema en su dimensión social y en su inoperancia política para intervenir en el problema. La otra punta es, a ver, ¿cómo se resuelve? ¿Qué pasa? Porque, digamos... Negociando. Bueno, pero Macri, a ver, entonces, Macri se levantó de la reunión que tenía y se fue en casa de gobierno este fin de semana. No, y ayer no se hizo la reunión del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, bueno, que el gobierno de la ciudad no fue. Ok, ¿y entonces? Bueno, porque entonces ahí ese es el juego político que está haciendo Macri, pasando además con la complicidad de gran parte de los medios, donde no se plantea esa pregunta inicial, que la responsabilidad primaria es de Macri, porque es en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que se quiere buscar es pasarle la responsabilidad al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional tuvo su responsabilidad en el primer día, que fue el tema de la represión y que nosotros lo mencionamos, y ahí tomó cartas en el asunto. No es que se puso a negociar con los de la Policía Federal, los desplazó. Hoy por hoy está la Gendarmería allí, ¿verdad? Y Cristina hizo el anuncio del Ministerio de Seguridad. Exactamente, o sea que intervino frente al problema, o sea, desplazó a los jefes de la Federal que intervinieron en una represión y a la vez también generó un ministerio, creó un Ministerio de Seguridad, o sea, ahí intervino. Ahora lo que tiene que hacer Mauricio Macri es negociar, sentarse y hablar con los vecinos, no simplemente tratarlo como basura, despreciarlo. Tiene que sacarse la pobrefobia, no le tiene que tener miedo a los pobres.